Bendiciones a cada uno de ustedes que una vez más se hacen presentes para que en este día ahondemos un poco más la palabra del Señor y conozcamos cuáles son las direcciones que Él nos envía para poder caminar en estos tiempos finales. En este día vamos a tener el estudio del capítulo 16 de Apocalipsis, nos detenemos en él y con ello nos estamos deteniendo en lo que es ya los juicios finales. Recuerde que en la introducción a estas 7 copas de la ira de Dios o las 7 plagas postreras, en la clase anterior nosotros dábamos un preludio, un anticipo acerca de aquello que estaría por darse en estos 7 juicios finales. Pero sin embargo hoy ahondaremos directamente en lo que son las 7 copas de la ira de Dios, o conocidas como las 7 plagas postreras. Así es de que si usted tiene acceso a la palabra del Señor, yo lo invito a que vaya a ella y la abra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16. Vamos a ver sus primeros 9 versículos. Vamos a ver el versículo del 1 al 9 y encontraremos ahí lo que llega hasta lo que es la 4ª copa de la ira de Dios. Leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otra voz que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Amén. En esta primera sección, en estos primeros 4 copas de la ira de Dios, vamos a ver cómo estos juicios finales que Dios ha preparado vienen a ser contundentes para la humanidad, especialmente, como dije en la clase anterior. Recuerde que es como un cruce de juicios, puesto que Dios está derramando sus juicios de castigo sobre aquellos que son adoradores de la bestia, a su imagen y el número de su nombre. Pero a aquellos a los cuales son seguidores de Cristo en el tiempo de gran tribulación, el anticristo será aquel que los perseguirá y los matará, puesto que la palabra establece que ellos llegarán al cielo a tener el cántico, pero tendrán que, a costa de su propia vida, alcanzar ese gran galardón. Pero vamos a ver cómo en este versículo 1 la palabra establece, en este capítulo 16 de Apocalipsis, que sale la gran voz del trono de Dios, directamente del altar de Dios. Recuerde que todo juicio, como hemos dicho desde el principio, es ejecutado por Dios mismo. Dios usa de hecho diferentes instrumentos. Recuerde que en el tiempo antiguo, cuando Dios hizo disolver las 12 tribus, enviando 10 al norte y 2 al sur, Él tomó ciertamente naciones paganas para llevar el juicio, puesto que Él usa cualquier instrumento, aunque sea ajeno a Él, aunque sea alguien que no lo siga, que sea impío. Sin embargo, para que Dios lleve sus juicios, lo hace usando aún, como dijo Cristo: si estos apóstoles, si estos mis discípulos callaran aún las piedras, os digo que hablarían. Así es de que comenzamos viendo en el versículo 1 que ciertamente Dios envía directamente los juicios desde su trono. La gran voz que sale es la de Dios directamente ejecutando por Él mismo los juicios que están llegando en el tiempo final. Pero vamos a ver cómo en el versículo 2 dice que está llegando una gran úlcera, y esa gran úlcera dice que es maligna y pestilente sobre los que adoraron a la bestia, a su imagen, los que son seguidores del anticristo. Pero vea usted, ocurren ciertas diferencias en cuanto a esto,
puesto que algunos piensan que ciertamente en el tiempo del anticristo, cuando el microchip sea plantado a aquellos que serán sus seguidores, según los estudios ingleses, puesto que de allá ha salido el microchip más pequeño que ha sido hasta el día de hoy elaborado, se dice de que este microchip va a tener un componente, un ácido llamado arsénico, y este ácido tiene la capacidad dentro del cuerpo de regarse y provocar grandes gangrenas y con ello grandes úlceras pestilentes y malignas. ¿Cuál será entonces esta gran úlcera que enviará Dios? Recuerde que, como dije, o sea, Dios usa de diferentes maneras, diferentes métodos, diferentes instrumentos para ejecutar sus juicios. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la palabra establece, y porque está establecido ocurrirá, que habrá en esos tiempos postreros, llegando como castigo de Dios a aquellos que seguirán al anticristo, una úlcera maligna y pestilente. O sea, la padecerán, sea como sea el medio de que llegue. Sin embargo, llegará una úlcera maligna y pestilente que en ellos provocará no solamente el gran sufrir, sino con ello posiblemente la muerte de muchos de ellos. Recuerde que esta gran úlcera estuvo ya en los tiempos de Dios, cuando sacó a su pueblo judío del cautiverio de Egipto. Recuerde que en ese entonces la palabra establece en el libro de Éxodo 9:10 de que Dios envió a Aarón y a Moisés a tomar cenizas de uno de los hornos, y Moisés la esparció, dice la palabra en Éxodo 9:10, que la esparció por los aires, y entonces vino un gran sarpullido y con ello grandes úlceras que mató a gran cantidad de personas en el tiempo egipcio, cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en él. Pero también eso ocurre ahora en estos tiempos postreros. Pero dice que después de este primer ángel llega un segundo ángel con un segundo juicio. Y este juicio, si se quiere, es la repetición que ya se dio en la tercera trompeta, puesto que en la tercera trompeta nosotros vimos cómo cuando el ángel de la tercera trompeta hizo sonar su trompeta, y las aguas del mar se convirtieron en sangre, y con ello mató a la tercera parte de los seres vivientes del mar. Pero con esto recuerde que si quedan 3/4 partes o 2/3 partes, entonces con esto arrasará el resto de los seres vivientes que se encuentren en el mar para ese entonces. Y dice que el tercer ángel, en el versículo 4 habla del tercer ángel, que dice que derramó su copa, la vertió, y las aguas de los ríos y de las fuentes se convirtieron en sangre. Recuerde que el agua dulce es el suministro para el ser humano. El ser humano vive solamente bebiendo agua dulce, puesto que la salada, el organismo humano no está preparado para eso. Sin embargo, en ese entonces será un gran cataclismo, puesto que no solo las aguas del mar se convertirán en sangre, y habrá una gran pestilencia, puesto que habrá una gran mortandad cuando todos los seres vivos del mar mueran. Así también lo será en el agua dulce. Los ríos y todas las fuentes de agua dulce también sufrirán el mismo colapso, y morirán todos los seres que en ese entonces estén en los ríos, en las fuentes de agua. Y no solamente irá cada vez decreciendo el alimento para el ser humano, sino así también con ello las grandes pestes, puesto que habrán grandes pestilencias, grandes malos olores, con lo cual el cuerpo humano también a él le vienen ciertas enfermedades, y con ello muchas veces de infección, también la muerte. Así es de que este tercer ángel, déjeme decirle que derramó ciertamente sus juicios sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y los seres humanos no solo se quedaron con menos suministro, sino también con menos líquido a beber, y con ello también será una gran mortandad acá en cuanto a los seres humanos. Pero dice que este cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y vea usted qué catastrófico será en ese entonces esa cuarta copa de la ira de Dios. Recuerde que ya desde el 2005 en grandes países europeos se han dado muertes de miles de personas a causa del cáncer en la piel. Lo que aquí nos está diciendo es que la capa de ozono desaparecerá completamente de la atmósfera, y con ello vendrá entonces a causar un masivo cáncer en la piel, y con ello gran mortandad a la humanidad.
Con esto es importante reconocer que el gran calor y el gran sufrimiento que vendrá a los moradores de la tierra en ese entonces, habrá grandes cantidades de muertes a causa del cáncer en la piel. Si ahora una parte de la capa de ozono ha desaparecido, tomémonos la idea de cuando desaparezca completamente esta capa de ozono, ¿cómo será entonces la piel mayormente blanca expuesta a esos rayos ultravioleta? Y el cuerpo no tendrá ninguna protección, puesto que la capa de ozono es ahora aquella que libra al ser humano de no ser muerto de manera candescente, puesto que recuerden que los rayos del sol entran a tal magnitud a la tierra, pero es la capa de ozono aquella que resiste el poderío del calor de esos rayos del sol para que no haga daño en la piel del ser humano y de todo lo existente acá en la tierra, puesto que no solamente el ser humano, sino todo lo que tiene vida, vegetación, animales y todo lo creado por Dios en los primeros 6 días de su creación, desaparecerá, puesto que dependen también de la nivelación del balance de la capa de ozono acá en la tierra. Pero veamos qué es lo que nos dice ahora después de estos 4 copas de la ira de Dios, qué es lo que nos habla de las últimas 3 copas, porque cada vez se va poniendo, déjeme decirle, más candente la situación, porque cada vez se está poniendo más difícil la situación en el tiempo de gran tribulación para aquellos que estén morando sobre la faz de la tierra para ese entonces. Pero vimos ya los primeros 4 ángeles. El primero dice que creará una gran úlcera acá en la tierra. El segundo dice que convertirá las aguas del mar en sangre y con ello morirá toda criatura, toda vida que exista hasta el día de ese entonces en el mar. Y el tercero derramó ciertamente su ira, su copa, sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas y toda el agua dulce. Entonces se convirtió en sangre y con ello dejó menos suministro para que el ser humano pueda ingerir ese preciado líquido. Y el cuarto, dijimos ya, que es aquel que derramará su copa en el sol y con ello vendrán los rayos candentes a causar masivas muertes a causa del cáncer de la piel, la cual ya está ocurriendo desde años atrás y se incrementará, puesto que el ser humano con esos envíos que está haciendo de naves al extranjero, al exterior, déjeme decirle que lo que está causando es ruptura en la capa de ozono y con ello el incremento, la cercanía cada vez más a que se desplace completamente la cobertura que Dios nos ha dado acá en la tierra. Pero déjeme decirle que ciertamente los envíos que el hombre está haciendo son para acelerar los juicios de Dios, puesto que recuerde que Dios tiene todo absolutamente bajo control y con ello Él está permitiendo, puesto que ya a Daniel 12:4 le había sido dicho por parte de Dios: Daniel, cierra las palabras y sella el libro, porque no es para tu tiempo, sino para el tiempo del fin, y la gente correrá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, el aumento de la ciencia no es cuestión de que el hombre sea sabio o que haya despertado mayor conocimiento científico o sabiduría, sino pongámonos en el plano espiritual, que Dios acelerando los acontecimientos para que el hombre se crea sabio y entonces cree aquellos artefactos de los que Dios hace uso para traer sus juicios en el cumplimiento, en el tiempo exacto en el que Él ya ha determinado. Amén. Pero miremos entonces ahora las siguientes copas de la ira de Dios. Veamos en el versículo 10 que dice así: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Veamos cuál es la obra de este quinto ángel que derrama su quinta copa, pero dice que sobre el trono de Satanás, sobre el trono de aquel que ha hecho la vida imposible a la creación de Dios. Pero dice que derrama esa quinta copa sobre el trono de Satanás. Recuerde que el trono de Satanás es todo mentira. Hablemos del trono de Satanás cuando hablamos de todo lo que va contrario a lo que es de Dios, toda la perdición, toda esta humanidad que la palabra establece que es enemiga de Dios, puesto que no han seguido lo establecido por Él. Todos ellos sufrirán un sucumbir. Y es que cuando el anticristo ponga su base en Jerusalén, cuando se mueva para Jerusalén y la tome como su sede para resguardarse de todas las naciones del mundo que vendrán a atacarlo, y después que el anticristo, dice la palabra,
que se siente en el trono de Dios y se haga lo que en el libro de Daniel es conocido como abominación desoladora, de la cual Jesucristo también repite en los evangelios, diciendo: y cuando la abominación desoladora de la cual Daniel habló, todo el que esté en los campos no vuelva a su casa, y comienza a hablar de todos los desastres que vendrán. Pero en el tiempo en el que el anticristo se mueva para Jerusalén a formar su base de guarnición para resguardarse de todas las naciones que lo atacarán a nivel mundial, cuando él haga la abominación desoladora, Dios no se quedará de brazos cruzados, déjeme decirle, puesto que traerá a ellos un gran juicio, del cual será confusión para ellos. Vendrá gran tiniebla como la que se repitió en los tiempos del Éxodo, y entonces dice que se morderán ellos la lengua de dolor, puesto que habrá gran sufrimiento para ellos, puesto que Dios está haciendo su juicio directamente contra aquellos que no han seguido la palabra que Dios ha establecido, sobre la cual nosotros andemos para que nos convirtamos en aquellos sabios que la palabra establece, que llegaremos a su presencia cumpliendo todo lo demandado por Él y siendo tomadores de las promesas que Él ha establecido en su palabra. Así es de que esta quinta copa es aquella que establece ciertamente que es tocado todo el sistema de Satanás, todo el sistema político religioso en el cual él ha venido moviéndose, y será tocado en ese entonces, puesto que mayormente la política será aquella que vendrá a hacer sucumbir en el campo a través de los juicios que Dios trae sobre ellos. Pero veamos ahora qué es lo que trae este sexto ángel que derrama su copa. Dice así en el versículo 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra y todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Veamos este gran principio, puesto que en este sexto ángel que derrama, dice la palabra, derrama la sexta copa de la ira de Dios sobre el gran río Éufrates. Y eso está establecido, puesto que ahora mismo la ciencia ha determinado que el río Éufrates está minimizando cada vez su caudal, está bajando cada vez más en cuanto a su límite acuático. Pero en esta sexta copa de la ira de Dios, en esta sexta plaga de los tiempos postreros que Dios establece, dice que las aguas del río Éufrates serán secadas. El río Éufrates se secará completamente, ¿pero para qué? ¿Se secará únicamente porque está establecido, o dará paso a algo que vendrá mayormente después de eso? Dice que las aguas del río Éufrates se secarán, pero para dar paso a los reyes del oriente. Los reyes del oriente son todos aquellos asiáticos que están para convertirse en enemigos en el tiempo de la gran y última batalla que será librada en Armagedón. Déjeme decirle que dice en los siguientes versículos que de la boca de la bestia, de la boca del dragón y de la boca del falso profeta salieron 3 espíritus malignos a manera de rana, que fueron entonces a los reyes de la tierra para hacer grandes milagros, grandes prodigios delante de ellos, para reunirlos a la gran batalla de Armagedón. Déjeme decirle que esta batalla de Armagedón, la cual miraremos en una manera más detenida en los capítulos que siguen, déjeme decirle a manera de introducción que en los tiempos antiguos, ya a través de los profetas, del profeta Isaías y del profeta Jeremías, ya se hablaba acerca de este Armagedón, puesto que Armagedón la Biblia lo da a conocer como el monte de Megido. El monte de Megido es la planicie que está al norte en el centro de Palestina. O sea, al norte en el centro de Palestina es el lugar de conflicto donde estos 3 espíritus malignos demoníacos a manera de rana harán caer en mentira satánica a esos reyes del oriente, y entonces para que combatan contra Israel, de lo cual se formará
Como dije, miraremos más adelante, más detenidamente, lo que es la batalla de Armagedón y con ello la clausura, la terminación, los juicios finales que dan paso a la segunda venida en gloria de Jesucristo. Así es de que esto lo que da paso es a la llegada, déjeme decirle, de la batalla de Armagedón. Pero esta batalla de Armagedón, déjeme decirle que será una gran batalla que tendrá conflicto ciertamente en esos tiempos finales y en los cuales marcará la última gran batalla, la última gran guerra que se dará acá entre los moradores de la tierra, pero los cuales serán derrotados juntamente con el anticristo y el falso profeta, puesto que son ellos dos a aquellos que Jesucristo derrotará con el poder, con la espada de su boca, con el poder de la palabra, los derrotará y dice la palabra que los enviará vivos, los expulsará directamente al lago que arde con fuego y azufre. Y estos son los dos primeros. Serán el anticristo y el falso profeta, sin mencionar a Satanás, puesto que éste todavía tendrá un tiempo más de sucumbir acá en la tierra. Recuerde que cuando Jesucristo establezca el reino milenial o los 1000 años de gobierno de Jesucristo acá en la tierra, Satanás, dice la palabra, que será atado en el abismo y será ahí atado por 1000 años para que no haga daño a las naciones, y entonces será el reino milenial de Jesucristo. Pero Satanás, en este conflicto de Armagedón, aún sigue todavía cumpliendo su plan maléfico hasta el tiempo que, como dice la palabra, hasta que se cumpla el tiempo que ha sido determinado para él, porque aún para esto también hay tiempo. Amén. Así de que, pero vamos a ver entonces qué es lo que establece ahora esto último en cuanto al versículo 14 en adelante, porque dice en el versículo del 17 en adelante, quiero decir, dice el 17 en adelante: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Vea qué importante es esto, porque Dios establece un tiempo definido, un tiempo determinado. No es el hecho de que yo oro para que las cosas no sucedan, sino que es el hecho que nosotros nos ajustemos a lo que Dios ya ha establecido que ocurrirá, y lo cual será inevitablemente un hecho en el correr del tiempo de Dios. Así es de que cuando Dios establece en este versículo 17, hecho está, consumado es, dijo en el capítulo anterior, eso significa que se cumplió todo aquello que él había establecido, llegó al final, llegó al cumplimiento, pero atendiendo de una manera perfecta a todo como había sido establecido desde el principio. O sea, todo se cumplió de acuerdo al plan de Dios, llegando al final de los tiempos, y hecho está porque los juicios finales fueron ejecutados y tuvieron todos la repercusión que Dios quería sobre los moradores de la tierra, o sea, los impíos, aquellos que no quisieron atender a la voz de Dios para arrepentirse, puesto que en cada uno de los juicios la palabra dice que en todos ellos blasfemaron, puesto que fueron también aquellas plagas que fueron desde el tiempo del Éxodo para liberar al pueblo de Dios del cautiverio de Egipto. Serán las mismas que también vendrán a tener repetición en estos tiempos finales. Pero veamos sus últimos versículos, y que dicen así en el versículo 18 en adelante: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Dice que entonces vendrá en ese tiempo de cumplimiento de todas las cosas, dice que vendrá un gran terremoto. Dice gran, no dice un terremoto nada más, dice un gran, significa que es de gran magnitud, puesto que ahí mismo aclara que un gran terremoto, el cual no ha habido desde que el hombre ha sido creado, desde que la tierra ha sido plantada por Dios. Nunca ha existido un movimiento sísmico, atmosférico a tal magnitud. Pero dice de que Dios cumplirá sus juicios a través de ese gran juicio. Y dicen los siguientes versículos del 20 y 21, que dice que a consecuencia de este gran juicio, dice que los montes se movieron y las islas no se hallaron. O sea, va a haber gran perdición en cuanto a países. Recuerde que ahora mismo hay países que están sentados sobre islas, pero ellos desaparecerán completamente del mapa, puesto que la palabra establece que de este gran cataclismo, de este gran maremoto,
será a tal magnitud que desaparecerán las islas y los montes serán movidos del lugar. Vea usted, las montañas, monte significa montañas. O sea, las montañas serán movidas del lugar como que fuera un cartón, como que Dios tomándolos con la mano y pasándolos de un lugar a otro. Los montes serán movidos, pero dice que las islas desaparecerán. Todos los países que ahora están sentados en islas que forman ciertamente ciertos territorios, van a desaparecer cuando venga este gran terremoto, este gran cataclismo de gran magnitud. O sea, habrá gran caos en ese entonces, y por eso es de que en los tiempos postreros, en los tiempos finales, todo aquello que todavía tenga vida tendrá tiempo corto de existencia, puesto que Dios en sus juicios finales, déjeme decirle, que tendrá masiva mortandad de castigo sobre todos aquellos que no han querido someterse a la voluntad de Dios. Pero dice también que vino a la memoria de Dios la Gran Babilonia. El gran sistema político religioso que ahora estamos viendo, déjeme decirle que tendrá gran caos en ese entonces. Habrá gran desaparecimiento en ese entonces, puesto que la Gran Babilonia ahora es aquella idólatra que ciertamente está confundiendo a los moradores de la tierra, está confundiendo a los reyes de las naciones, de los países, y con ello también está llevando a un gran caos religioso a todos aquellos que son sus seguidores. Pero dice que vino a memoria delante de Dios la Gran Babilonia, la Babilonia religiosa, puesto que déjeme decirle que la Babilonia política desaparecerá a través del poder de Jesucristo cuando descienda en su segunda venida en las nubes, cuando venga y tome entonces con su poder y haga desaparecer a todos aquellos que son partícipes en contra de la nación de Jerusalén, por lo cual invitó a todas las aves de los cielos a que se prepararan para el gran banquete de los reyes, de los capitanes, de la gran mortandad, puesto que en ese entonces en Armagedón habrá una gran mortandad a causa de estos tres espíritus demoníacos malignos que salieron a forma de ranas de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Así de que ese gran movimiento político religioso tendrá un gran sucumbir en ese entonces, en este último juicio. Pero llegamos a lo final de estos 7 juicios, porque dice en el versículo 21, que es el último de la lectura que tenemos, y dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Vea usted cómo se repiten ciertamente las plagas que en ese entonces se dieron allá en Egipto. Recuerde que también entre las plagas de Egipto hubo también descender grandes bolas de nieve, que la palabra establece que Dios les preparó diciéndole lo que iba a llegar, avisándole a Faraón para que resguardara a los hombres, a las bestias, todo lo que tuviera vida, que lo guardara ciertamente bajo techo, en establos. Sin embargo, aquellos que no creyeron a la palabra del único Dios vivo y verdadero, tuvieron que morir en el campo, aplastados por esa gran lluvia de granizo que hubo en ese entonces entre las 10 plagas. Y cosa igual suscitará en este último juicio que está realizando Dios. Dice que caerá ciertamente gran granizo como del tamaño de un talento. El tamaño de un talento equivale a 75 libras más o menos en nuestra medida regular. 34 kilogramos, el equivalente a 74.96 de libra, es el tamaño de un granizo cuando caiga. Usted recuerde que solo con que uno reciba un pequeño golpe de una almendra que cae de un árbol, lo deja a uno a veces casi a punto de desmayar. Y tengamos una idea del granizo que caerá, de un tamaño de tal peso que traerá más o menos 75 libras de peso. O sea, aún con esto, la palabra establece que todavía con esto los moradores, aquellos que habían sido marcados por el anticristo, aquellos que seguían a la bestia y a su imagen adorándola, dice que tampoco con esto ellos se arrepintieron, sino más bien blasfemaba contra el único Dios vivo y verdadero, que aún les había dado oportunidades hasta el último tiempo. Pero vea usted cómo estos juicios finales tienen gran similitud. O sea, el Antiguo Testamento nos da la idea de aquello que está por venir, y muchos acontecimientos que han ocurrido en este Nuevo Testamento
han sido nada más el recuerdo de algo que ocurrió en el Antiguo Testamento, que nos fue dado como inicio para que nos tomásemos una idea del juicio que en ese entonces causó impacto para lo que causará ahora, que la humanidad es mucho más multiplicada que en ese entonces. O sea, los juicios que se dieron en ese entonces en Egipto, como Dios matando a todos los dioses idólatras, a los dioses paganos, a los dioses mundanos creados por hombre, de los cuales dice el profeta Isaías, porque tienen oído y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, y tienen manos y no palpan. Esos dioses ciertamente fueron aquellos sobre los cuales Dios, Jehová de los ejércitos, se glorificó en las 10 plagas que envió en el libro de Éxodo. Pero eso es nada más un panorama para que nos demos cuenta de cómo en ese entonces Dios redimió al pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Pongámonos una idea. La situación, el marco se repite, puesto que ahora nuevamente Dios repite ciertas plagas que en ese entonces se dieron para redimirlos, pero ahora tiene ese mismo propósito. Ese propósito de redimir al pueblo judío es aquel por el cual se establece que a causa del gran cataclismo, a causa del gran terremoto, dice que la gran ciudad, la cual es Jerusalén, se dividió en 3 partes. Al dividirse en 3 partes da paso a aquellos que ciertamente han creado el mover de Dios en sus corazones, y con ello llegarán a ser aquellos que serán redimidos en el tiempo postrero. Las plagas se repiten, sí. Y los juicios una vez más se repiten, pero ahora en el tiempo final. Lo hicieron antes de la primera venida de Cristo. Y ahora con ello marca la segunda venida de Cristo, puesto que el 6º ángel que derramó su copa, déjeme decirle que con ello dio entrada prácticamente a la venida de Cristo, al cumplimiento de todo aquello que habría de venir. Aquel 6º ángel que derramó ciertamente su copa sobre el trono de Satanás, sobre el trono del malvado, es aquel que con ello da paso a la parte final del juicio que se anticipa a lo que es la segunda venida de Cristo. Los tiempos finales, amado pueblo, están por llegar. Los juicios son inamovibles. Los juicios no son cambiables. Los juicios, como vimos en la clase anterior, porque se llenó de humo el templo de Dios y nadie tenía acceso a causa del gran humo y de la presencia del Dios viviente. O sea, no habrá tiempo de intercesión, no habrá tiempo de oración, no habrá tiempo de transformación o cambio, salvo a aquellos que ya tienen en su corazón a Cristo y quieren, a causa de sus propias vidas, llegar hasta el tiempo final para entonces ascender y estar entre aquellos que cantan el cántico de victoria frente al mar de cristal, de pie con el Cordero, celebrando y siendo galardonados por la gran proeza, por el gran logro de victoria que han alcanzado en el tiempo final, pero serán solamente aquellos que no se han dejado poner la marca de la bestia, puesto que aquellos que así lo hagan, la palabra establece que para ellos, puesto que al ponerse la marca de la bestia, están blasfemando contra el Espíritu Santo, y Jesucristo dijo, para todo habrá perdón, pero menos para quien blasfeme contra el Espíritu Santo, puesto que contra ellos no hay perdón ni en este siglo ni en el siglo venidero. ¿De qué siglo estaba hablando Jesucristo? Así es que todo aquel que se deje poner la marca de la bestia blasfemará automáticamente contra el Espíritu de Dios, y con ello, con esa blasfemia, se hará merecedor del no perdón de Dios y por ende del castigo eterno de Dios fuera de su bendita presencia. Le bendigo, amado pueblo, le amo en Cristo. Estamos para seguir creciendo en los siguientes estudios, pero en el estudio que sigue estaremos viendo un tema tan importante y de lo cual veremos como respuesta a esto que apenas vimos en cuanto al recuerdo de la caída de Babilonia, pero estaremos viendo en ese entonces la condenación de la gran ramera que se encuentra en el capítulo 17. Le bendigo, le amo en Cristo. Estamos al pendiente para crecer en Él y con ello traer a nuestras vidas el conocimiento que nos dará brotar como becerros de la manada y, como dijo Jesucristo, ser llevados de muerte a vida. Le bendigo, le amo. Dios siga derramando bendición sobreabundante sobre usted y sobre su familia. Bendiciones.